Palabras que sanan. Cuando todo parecía perdido, Dios levantó a un hombre común para demostrar que su poder se perfecciona en la debilidad. For the Lord and for Gideon. Dios no busca a los más fuertes, busca a los que creen, y en Gideón encontró un libertador. ¿Te has sentido alguna vez como la persona menos capacitada del mundo para enfrentar los desafíos que tienes delante? ¿Has mirado tus problemas y pensado que son tan gigantescos que sería ridículo siquiera intentar resolverlos? ¿Te han dicho que eres demasiado joven, demasiado inexperimentado, demasiado insignificante para lograr algo grande en la vida? Si en este momento te sientes como el más pequeño, el más débil, el menos capaz de tu familia, tu trabajo o tu círculo social, la historia que voy a contarte hoy va a revolucionar completamente tu perspectiva sobre lo que Dios puede hacer a través de alguien que el mundo considera insignificante. Porque te voy a mostrar cómo un hombre que se escondía por miedo, que se consideraba el menor de la familia más pobre de su tribu, terminó liberando a toda una nación de la opresión más brutal, con apenas 300 hombres contra un ejército de más de 130,000 guerreros. En los días cuando los jueces gobernaban Israel, cuando no había rey, y cada uno hacía lo que bien le parecía, el pueblo de Dios había caído en un ciclo devastador de rebelión y consecuencias que se repetía una y otra vez como una pesadilla interminable. Habían abandonado al Dios que los había sacado de Egipto. Con mano poderosa, habían rechazado las leyes que les habían dado prosperidad y paz. Habían comenzado a adorar a los dioses falsos de las naciones paganas que los rodeaban. Y como resultado de esta infidelidad espiritual, Dios había permitido que sus enemigos los oprimieran, de maneras que parecían diseñadas específicamente para quebrantar su espíritu y recordarles que sin su protección eran vulnerables a cualquier fuerza hostil. Los madianitas, junto con los amalecitas y los hijos del oriente, habían convertido la vida de los israelitas en un infierno cotidiano durante 7 años consecutivos. Estos pueblos nómadas del desierto habían desarrollado una estrategia militar tan efectiva como cruel. Esperaban pacientemente hasta que los israelitas sembraran sus campos, trabajaran durante meses cuidando sus cultivos, invirtieran todo su tiempo y energía en producir las cosechas que necesitaban para sobrevivir. Y justo cuando llegaba el tiempo de la siega, cuando los graneros estaban listos para llenarse y las familias se preparaban para celebrar la abundancia del año, entonces aparecían como una nube de langostas destructoras, llegaban en caravanas interminables desde el desierto, montados en camellos veloces que les permitían moverse con una rapidez que ningún ejército de a pie podía igualar. Sus tiendas cubrían los valles como un mar negro que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Traían consigo no solo guerreros, sino familias enteras, ganado, provisiones, como si estuvieran mudándose temporalmente a territorio israelita para saquear sistemáticamente todo lo que encontraran a su paso. Y lo más desmoralizante de todo era que los israelitas no podían hacer absolutamente nada para detenerlos. Estos invasores no venían simplemente a conquistar territorio o a establecer tributo, venían a destruir completamente la capacidad de los israelitas para sustentarse, arrasaban los campos cultivados, se llevaban el ganado, destruían las cosechas almacenadas, quemaban las casas, convertían ciudades prósperas en ruinas humeantes, y luego desaparecían tan rápidamente como habían llegado, dejando atrás un pueblo devastado que tendría que empezar de cero el ciclo de siembra y cultivo. La situación había llegado a ser tan desesperante que los israelitas habían comenzado a vivir como ratas, escondiéndose en cuevas, en las montañas, construyendo refugios subterráneos, cavando escondrijos, en lugares remotos, donde pudieran ocultar las pocas provisiones que lograban salvar de las incursiones enemigas. Ya no podían vivir en sus propias ciudades, porque en cualquier momento podían aparecer los madianitas para saquear y destruir.
Ya no podían trabajar sus campos abiertamente, porque eso significaba anunciar a los enemigos dónde podrían encontrar botín fresco. En medio de esta situación desesperante, vivía un joven llamado Gedeón, cuyo nombre, irónicamente, significaba el que corta, o guerrero poderoso, pero que en realidad era todo lo contrario de lo que su nombre sugería. Pertenecía a la familia de Joás de la tribu de Manasés, pero no era una familia importante o influyente. Al contrario, eran parte de lo que él mismo describía como la más pobre de Manasés, una familia que había sido empobrecida por años de saqueos constantes y que luchaba simplemente por sobrevivir día a día. Gedeón había crecido durante estos años de opresión. Había visto a su pueblo humillado una y otra vez. Había experimentado en carne propia la frustración de trabajar duramente, solo para ver cómo los enemigos se llevaban el fruto de su esfuerzo. Había desarrollado una mentalidad de víctima, una actitud de derrota, un complejo de inferioridad tan profundo que se había convertido en parte integral de su identidad. Se veía a sí mismo como el menor en la casa de su padre, como alguien insignificante en una familia insignificante de una tribu que había perdido toda su gloria. Un día, cuando la opresión madianita había alcanzado niveles insoportables, cuando parecía que no quedaba esperanza alguna para el pueblo de Israel, cuando la desesperación se había apoderado de cada corazón, y la fe en el Dios de sus padres parecía un recuerdo lejano de tiempos mejores, Gedeón estaba haciendo algo que ilustraba perfectamente el estado patético al que habían sido reducidos. Estaba sacudiendo trigo en el lagar, escondido, trabajando en secreto, tratando de procesar en silencio el poco grano que había logrado salvar. Normalmente, el trigo se sacudía en las eras, lugares altos y abiertos donde el viento podía separar el grano de la paja. Era un trabajo que se hacía a plena luz del día, con cantos y celebración, porque representaba la provisión de Dios y la recompensa del trabajo honesto. Pero Gedeón estaba trabajando en un lagar, un lugar destinado para pisar uvas, un espacio cerrado y protegido donde nadie podría verlo, porque sabía que si los madianitas descubrían que tenía grano, vendrían inmediatamente a quitárselo. Mientras trabajaba en este lugar de ocultamiento, con el corazón lleno de amargura por la situación de su pueblo, con la mente ocupada en pensamientos de derrota y desesperanza, con las manos realizando mecánicamente una tarea que debería haber sido motivo de alegría, pero que se había convertido en una actividad clandestina de supervivencia, de repente apareció una figura que cambiaría para siempre el curso de su vida y el destino de toda la nación. El ángel de Jehová vino y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si fuera un encuentro casual entre vecinos. Pero había algo en su presencia que llenaba el ambiente de una energía sobrenatural, una autoridad que trascendía lo terrenal, una paz que contrastaba dramáticamente con la ansiedad y el miedo que habían caracterizado la vida de Gedeón durante tantos años. Y entonces este visitante celestial pronunció palabras que debieron sonar como la burla más cruel para alguien que se escondía en un lagar por miedo a sus enemigos. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Era como si hubiera llamado águila a un gusano, como si hubiera visto un león donde todos los demás veían una oveja, como si hubiera percibido algo en Gedeón, que el mismo Gedeón no había visto nunca en su propia vida. Gedeón levantó la vista del trigo que estaba sacudiendo, miró a este extraño que acababa de llamarlo varón esforzado y valiente, y su primera reacción no fue de gratitud o emoción, sino de amargura y desilusión, porque esas palabras hermosas contrastaban dolorosamente con la realidad brutal que estaba viviendo. Día tras día le respondió con palabras que revelaban la profundidad de su desencanto espiritual y su crisis de fe. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas.
Estas palabras brotaron de un corazón que había escuchado desde niño las historias gloriosas de los milagros que Dios había hecho por sus antepasados, pero que no había visto ninguna evidencia de ese poder sobrenatural en su propia generación. Era el grito de alguien que había crecido con expectativas basadas en las promesas de Dios, pero que se sentía traicionado por una realidad que parecía contradecir todo lo que le habían enseñado sobre el carácter divino. Era la queja de quien había esperado ver la intervención divina, pero que solo había experimentado derrota tras derrota. Era la expresión de una fe que se tambaleaba al borde de la incredulidad total. Pero entonces Jehová, porque no era simplemente un ángel, sino el mismo Dios, manifestándose en forma visible, le respondió con palabras que contenían una autoridad que hacía vibrar el aire. Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Era una comisión divina que sonaba completamente absurda desde cualquier perspectiva humana. Porque, ¿qué fuerza podía tener alguien que se escondía en un lagar? ¿Cómo podía salvar a Israel alguien que ni siquiera podía proteger su propio trigo? Gedeón no podía creer lo que estaba escuchando. La brecha entre lo que Dios estaba proponiendo y lo que él sabía sobre sí mismo era tan amplia que le parecía imposible de cerrar. Así que respondió con una honestidad brutal sobre su propia condición. «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Era una descripción precisa de su situación desde la perspectiva humana. Pertenecía a la familia más pobre de una tribu que había perdido su prominencia, y dentro de esa familia pobre, él era el menor, el menos importante, el que tenía menos recursos, menos experiencia, menos credibilidad, menos de todo lo que normalmente se considera necesario para el liderazgo. Era como si Dios hubiera elegido al candidato menos calificado de todo Israel para enfrentar el desafío más grande que la nación había enfrentado en décadas. Pero la respuesta de Dios reveló una perspectiva completamente diferente sobre lo que realmente importa para lograr victorias imposibles. «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». No estaba prometiendo cambiar las circunstancias de Gedeón. No le estaba ofreciendo convertirlo en alguien diferente de quien era, sino que estaba revelando que su presencia divina era el único factor que realmente importaba para la victoria. Gedeón seguía sin poder procesar completamente lo que estaba ocurriendo. La magnitud de lo que se le estaba proponiendo era tan abrumadora que necesitaba algún tipo de confirmación sobrenatural que le demostrara que no se trataba de una alucinación o de un sueño. Así que le pidió al visitante celestial que le diera una señal que validara la realidad de este encuentro extraordinario. «Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti», le dijo. Y Dios accedió a esperar mientras Gedeón preparaba una ofrenda que demostraría la seriedad de su corazón y su deseo genuino de confirmar que realmente estaba en la presencia del Altísimo. Gedeón corrió a su casa y preparó un cabrito, tomó harina sin levadura y preparó panes ácimos, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y lo trajo todo al visitante celestial que esperaba pacientemente debajo de la encina. Era una ofrenda costosa para alguien de una familia pobre. Pero Gedeón entendía que estaba en un momento decisivo de su vida que requería el máximo de seriedad y reverencia. El ángel de Dios le dijo que pusiera la carne y los panes ácimos sobre una peña que estaba allí cerca y que derramara el caldo cuando Gedeón obedeció estas instrucciones, aparentemente extrañas. El visitante celestial extendió el bordón que tenía en su mano y tocó la carne, y los panes inmediatamente subió fuego de la peña que consumió completamente la ofrenda, y en ese mismo instante, el ángel de Jehová desapareció de su vista.
Era la confirmación sobrenatural que Gedeón había pedido, la demostración irrefutable de que había estado en la presencia del Dios viviente, que la comisión que había recibido no era producto de su imaginación, sino una realidad espiritual que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda su nación. El fuego que había consumido la ofrenda era el símbolo de la aceptación divina y de la unción que vendría sobre él para cumplir la misión imposible que se le había encomendado. Cuando Gedeón se dio cuenta de que había estado cara a cara con el ángel de Jehová, que había visto al Dios viviente y seguía con vida, el terror se apoderó de él porque sabía que según la creencia de su pueblo, ningún hombre podía ver a Dios y vivir. Gritó lleno de pánico: «¡Ah, Señor Jehová! He visto al ángel de Jehová cara a cara». Pero inmediatamente Jehová le habló dándole una paz sobrenatural. «Paz a ti, no tengas temor, no morirás». Y esas palabras calmaron su corazón y le confirmaron que estaba destinado no para morir, sino para vivir y cumplir una misión extraordinaria. Gedeón construyó allí mismo un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, que significa Jehová es paz, porque había experimentado en carne propia que el encuentro con Dios no trae destrucción sino paz, no trae condenación sino esperanza, no trae muerte sino vida abundante. Ese altar se convirtió en un recordatorio permanente de que Dios había visitado a un hombre común y lo había llamado a hacer algo extraordinario. Pero Dios sabía que antes de que Gedeón pudiera enfrentar a los enemigos externos de Israel, tenía que lidiar primero con los enemigos internos, con los ídolos que habían corrompido el corazón de su propia familia y de su comunidad, porque no se puede luchar efectivamente contra las fuerzas espirituales de maldad cuando se está comprometido con la idolatría. No se puede experimentar la victoria divina cuando se está sirviendo a dioses falsos que no tienen poder alguno para salvar esa misma noche. Jehová le dio a Gedeón su primera misión, una prueba de obediencia que revelaría si realmente estaba dispuesto a seguir las instrucciones divinas sin importar el costo personal. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Era una orden que atacaba directamente el compromiso espiritual que había llevado a Israel a la situación desesperante en la que se encontraba. El altar de Baal que pertenecía a Joás, el padre de Gedeón, no era simplemente una decoración religiosa, sino el símbolo de la apostasía que había contaminado incluso a las familias más respetables de Israel. Baal era el dios cananeo de la fertilidad y la prosperidad, y los israelitas habían comenzado a adorarlo pensando que así podrían asegurar buenas cosechas y protección, sin darse cuenta de que al hacerlo estaban invitando a la maldición divina sobre sus vidas. La imagen de Acera que estaba junto al altar era aún más abominable a los ojos de Dios, porque representaba a la diosa madre cananea asociada con rituales de prostitución sagrada y prácticas sexuales que corrompían no solo la pureza espiritual, sino también la moral familiar. Estos objetos de culto pagano en la propiedad de su propia familia eran la evidencia tangible de por qué Israel estaba experimentando la opresión enemiga. Gedeón se enfrentaba a un dilema terrible. Obedecer a Dios significaba desafiar abiertamente a su propio padre y a toda la comunidad que participaba en estos cultos idolátricos. Significaba arriesgar su vida porque la destrucción de altares paganos era considerada un crimen capital que podía ser castigado con la muerte. Significaba convertirse en el enemigo público número 1 de su propia ciudad, pero también significaba dar el primer paso hacia la libertad espiritual, que era indispensable para la libertad física que vendría después, porque Dios no puede bendecir a un pueblo que está dividido en su lealtad espiritual. No puede dar victoria a quienes invocan su nombre por la mañana y adoran a ídolos por la noche. No puede manifestar su poder a través de instrumentos que están contaminados por la idolatría.
Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos y obedeció exactamente lo que Jehová le había mandado. Pero como tenía temor de hacerlo de día por la reacción que podría provocar en su familia y en los hombres de la ciudad, decidió hacerlo de noche. Trabajaron en silencio y en secreto. Derribaron el altar de Baal piedra por piedra. Cortaron la imagen de Acera y la hicieron pedazos. Y luego construyeron un altar a Jehová en la cumbre de aquel lugar fuerte, usando la madera de la imagen de Acera que habían destruido como combustible para el holocausto. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana y descubrieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de Acera había sido destruida y que habían construido un altar nuevo donde habían ofrecido en sacrificio el segundo toro, la ira de la multitud se encendió como fuego, porque no solo habían perdido sus objetos de culto, sino que alguien había tenido la audacia de desafiar públicamente todo el sistema religioso que ellos consideraban legítimo. Comenzaron inmediatamente una investigación para descubrir quién había sido el responsable de este acto de vandalismo religioso. Preguntaron por toda la ciudad, interrogaron a testigos, siguieron pistas, hasta que finalmente alguien les dijo: Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Y cuando confirmaron esta información, la multitud enfurecida se dirigió hacia la casa de Joás, exigiendo justicia inmediata. «Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él». Le gritaron a Joás con la violencia de una turba que busca sangre. Estaban dispuestos a linchar a Gedeón por haber destruido los ídolos que consideraban sagrados, por haber desafiado las tradiciones religiosas que habían heredado de sus padres, por haberse atrevido a cuestionar el sincretismo espiritual que caracterizaba su generación. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado, que reveló que el corazón de Joás había sido tocado por lo que había visto. Porque cuando se enfrentó a la decisión de entregar a su hijo a una multitud asesina o defenderlo contra toda la ciudad, eligió ponerse del lado de Gedeón con palabras que demostraron una sabiduría y un valor que nadie había sospechado que poseía. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Le salvaréis vosotros? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana, si es Dios. Contienda por sí mismo con el que derribó su altar, les dijo Joás, con una lógica aplastante que dejó sin palabras a la multitud enfurecida. Estaba argumentando que si Baal realmente era un Dios poderoso, no necesitaba que simples mortales lo defendieran, que podía vengarse por sí mismo de quien hubiera destruido su altar. Era un desafío directo a la realidad del poder de Baal, una prueba práctica de si este supuesto Dios tenía alguna capacidad real para proteger sus intereses o si era simplemente una estatua inerte sin poder alguno. Y cuando pasaron las horas y no ocurrió absolutamente nada contra Gedeón, cuando Baal no envió rayos para fulminarlo ni plagas para castigarlo, la gente comenzó a darse cuenta de que habían estado adorando a algo que no tenía vida ni poder. Por eso llamaron a Gedeón Jerobbaal ese día, que significa contienda Baal contra él, como un recordatorio permanente de que había desafiado al supuesto Dios y había salido ileso, que había demostrado públicamente la impotencia de los ídolos que habían seducido a Israel, que había dado el primer paso hacia la purificación espiritual que era necesaria para la liberación nacional. Mientras tanto, todos los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente se juntaron a una, pasaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel, como una nube de langostas que cubría la tierra hasta donde alcanzaba la vista. Habían venido en números más grandes que nunca antes, como si hubieran sentido que algo estaba cambiando en Israel y hubieran decidido aplastar de una vez por todas cualquier intento de resistencia. Era un ejército que inspiraba terror con solo verlo. Miles y miles de guerreros montados en camellos, con armaduras que brillaban al sol, con armas que habían sido forjadas para matar y destruir, con una experiencia de combate que los había convertido en la fuerza militar más temida de toda la región. Habían venido no solo a saquear como en años anteriores, sino a conquistar permanentemente y establecer su dominio total sobre Israel. Pero entonces,
El espíritu de Jehová se apoderó de Gedeón como nunca antes había experimentado. Era una unción sobrenatural que transformó al hombre tímido que se escondía en el lagar en un líder carismático que podía inspirar a otros a seguirlo, que llenó de valor al que había confesado ser el menor en la casa de su padre, que convirtió al agricultor temeroso en un general ungido por el Altísimo. Gedeón tocó el cuerno de guerra, el shofar, que convocaba a los hombres de Israel a la batalla, y el sonido de ese instrumento resonó por todas las montañas de Manasés como un grito de libertad que había estado reprimido durante 7 años de opresión. Era la señal de que el tiempo de la sumisión pasiva había terminado, de que había llegado el momento de levantarse contra los opresores, de que Dios había levantado un libertador. Los hombres de Manasés respondieron al llamado y se reunieron con él. Luego envió mensajeros por toda Aser, Zabulón y Neftalí, y también subieron a encontrarse con ellos. Era un movimiento de resistencia que crecía como un incendio que se extendía de tribu en tribu, que transformaba la desesperanza en esperanza y el miedo en valor. Pero Gedeón, a pesar de haber experimentado la unción divina y haber visto cómo Dios lo respaldaba de maneras sobrenaturales, todavía luchaba con dudas sobre si realmente había interpretado correctamente la voluntad divina, porque la magnitud de lo que estaba a punto de intentar era tan abrumadora que necesitaba una confirmación adicional de que Dios realmente estaría con él en la batalla. Así que le pidió a Dios una señal usando un vellón de lana, diciéndole: «Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho». A la mañana siguiente se levantó temprano, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, mientras toda la tierra alrededor había quedado completamente seca. Era la primera confirmación sobrenatural que había pedido. Pero su corazón todavía necesitaba más seguridad, porque entendía que estaba a punto de liderar a miles de hombres en una batalla donde la derrota significaría no solo su muerte, sino el exterminio de muchas familias israelitas. Entonces, le pidió a Dios que no se enojara con él por pedir otra señal, pero que esta vez hiciera exactamente lo contrario, que el vellón quedara seco y toda la tierra alrededor amaneciera cubierta de rocío. Era una petición audaz que demostraba tanto su humanidad como su deseo genuino de estar absolutamente seguro de la voluntad divina antes de arriesgar, y Dios lo hizo así esa noche. El vellón quedó completamente seco, mientras toda la tierra alrededor amaneció empapada de rocío. Era una confirmación doble y contundente de que el Altísimo no solo había llamado a Gedeón para esta misión, sino que estaría con él de maneras que desafiarían todas las leyes naturales y todas las expectativas humanas. Con estas confirmaciones sobrenaturales grabadas en su corazón, Gedeón se levantó al amanecer junto con toda la gente que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarod, estableciendo su base de operaciones en un lugar estratégico desde donde podían observar el movimiento del enemigo. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, más allá del collado de More, en el valle, y desde la distancia parecía un océano de tiendas negras que se extendía hasta el horizonte. Gedeón había logrado reunir 32,000 hombres para la batalla, un número impresionante que representaba una movilización masiva de las tribus del norte de Israel. Eran hombres que habían respondido al llamado con valor, que habían dejado sus hogares y sus familias para arriesgar sus vidas en una guerra que muchos consideraban imposible de ganar, que habían decidido que era mejor morir luchando por la libertad que seguir viviendo como esclavos. Pero cuando Gedeón contempló su ejército y sintió una satisfacción natural por haber logrado convocar tantos guerreros, Jehová le habló con palabras que lo dejaron completamente desconcertado. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado,
Era una lógica divina que contradecía completamente la sabiduría militar humana, porque desde cualquier perspectiva natural, 32,000 hombres seguían siendo muy pocos para enfrentar al ejército madianita, que se estimaba en más de 130,000 guerreros experimentados. Pero Dios estaba revelando que su objetivo no era simplemente dar la victoria a Israel, sino dar una victoria que fuera tan claramente sobrenatural que nadie pudiera atribuirse el mérito. Dios quería que la liberación fuera tan obviamente divina que fortaleciera la fe de Israel por generaciones, que creara un testimonio tan poderoso que cuando los hijos preguntaran a sus padres cómo habían sido liberados, la única respuesta posible fue la mano de Dios. No había lugar para la arrogancia humana en el plan divino. No había espacio para que el orgullo contaminara la victoria. Por tanto, ahora haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, le ordenó Jehová a Gedeón. Era una invitación a que todos los que tuvieran miedo se retiraran voluntariamente, porque Dios prefiere un ejército pequeño y valiente que un ejército grande pero lleno de cobardes que pueden contagiar su miedo a los demás en el momento crítico de la batalla. Cuando Gedeón hizo la proclamación, 22,000 hombres se levantaron y se fueron inmediatamente. Más de 2/3 de su ejército desapareció en cuestión de minutos, dejándolo con apenas 10,000 guerreros para enfrentar a un enemigo que los superaba en número de 13-1. Era una reducción dramática que desde cualquier perspectiva humana convertía una misión difícil en una misión suicida. Pero Jehová le dijo: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya este contigo, ese irá contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, ese no irá. Dios tenía un método específico para seleccionar a los guerreros que realmente necesitaba. Un criterio que no tenía nada que ver con fuerza física, experiencia militar o habilidades de combate. Gedeón llevó los 10,000 hombres al agua, y allí Jehová le mostró la prueba más extraña que se había usado jamás para seleccionar soldados: observar cómo bebían agua. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Era un test que parecía completamente irrelevante para las habilidades militares, pero que revelaba algo mucho más profundo sobre el carácter. 300 hombres lamieron las aguas llevándola con la mano a su boca, manteniéndose alerta, vigilando constantemente su entorno mientras bebían, mostrando una cautela natural que los mantenía listos para reaccionar ante cualquier amenaza. El resto se arrodilló para beber directamente del arroyo, perdiendo por completos momentos su capacidad de observar lo que ocurría a su alrededor. Los 300 que pasaron la prueba no eran necesariamente los más fuertes o los más experimentados, sino los más vigilantes, los más cautelosos, los que incluso en un momento de necesidad básica como beber agua, mantenían su conciencia táctica, los que tenían instintos de supervivencia tan desarrollados que nunca bajaban completamente la guardia. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, yo os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar, le dijo Jehová a Gedeón. Era una declaración que sonaba como locura pura desde cualquier perspectiva militar, porque 300 hombres contra más de 130,000 no era una batalla sino una masacre anunciada. Gedeón se quedó mirando a sus 300 guerreros seleccionados, hombres comunes sin armadura especial, sin armas superiores, sin entrenamiento élite, solo con la característica de ser vigilantes mientras bebían agua, y tuvo que luchar contra todos sus instintos naturales que le gritaban que esto era imposible, que estaba llevando a estos hombres valientes a una muerte segura. Pero Dios, conociendo la lucha interna que Gedeón estaba experimentando, le ofreció una confirmación adicional de que el plan divino realmente funcionaría. Si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento.
y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Era una invitación a hacer reconocimiento nocturno del campamento enemigo, a infiltrarse en territorio madianita para obtener información que fortaleciera su fe y confirmara que Dios ya estaba trabajando en el corazón del enemigo. Gedeón aceptó la oferta porque necesitaba desesperadamente algo que le diera la confianza para liderar a 300 hombres contra odds imposibles. Esa noche, Gedeón y su criado Fura descendieron sigilosamente hacia el campamento madianita, moviéndose como sombras entre las tiendas que se extendían por todo el valle. Era una operación de alto riesgo porque si los descubrían, serían ejecutados inmediatamente, pero era necesaria para que Gedeón obtuviera la confirmación final que necesitaba. Cuando llegaron a la extremidad del campamento, se ocultaron cerca de una tienda desde donde podían escuchar las conversaciones de los soldados enemigos, y allí presenciaron algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre la batalla que estaba por venir. Un hombre estaba contándole a su compañero un sueño que había tenido. He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Era un sueño aparentemente simple sobre un pan que rodaba y derribaba una tienda. Pero la interpretación que dio su compañero reveló que Dios ya había puesto terror en el corazón del ejército enemigo. Esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. El miedo a Gedeón se había extendido por todo el ejército madianita hasta el punto de que aparecía en los sueños de los soldados. Cuando Gedeón escuchó esta interpretación, se llenó de una confianza sobrenatural que transformó completamente su perspectiva sobre la misión. Se postró en tierra para adorar a Dios, reconociendo que la batalla ya estaba ganada en el reino espiritual antes de que comenzara en el reino físico. Regresó al campamento israelita con un valor que no había tenido antes. Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Les gritó a sus 300 guerreros con una convicción que encendió el valor en cada corazón. Ya no hablaba como alguien que esperaba la victoria, sino como alguien que sabía con certeza absoluta que la victoria ya había sido decretada en los cielos. Dividió los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno una trompeta en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Era el armamento más extraño que se había usado jamás en una batalla. No espadas, no lanzas, no arcos, sino instrumentos musicales, vasijas de barro y antorchas. Era una estrategia militar que desafiaba toda lógica humana, pero que estaba perfectamente diseñada para crear el pánico psicológico que Dios usaría para destruir al enemigo. Les explicó el plan. Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue a la extremidad del campamento, haréis vosotros como hago yo. Cuando yo toque la trompeta, yo y todos los que estarán conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Era un grito de guerra que combinaba la autoridad divina con el liderazgo humano, que reconocía que la victoria venía de Dios, pero que se manifestaba a través de instrumentos terrenales. Llegó Gedeón, y los 100 hombres que llevaba consigo a la extremidad del campamento, al principio de la vigilia del medio de la noche, cuando acababan de poner los centinelas. Era el momento perfecto para el ataque porque los soldados madianitas estaban en su sueño más profundo después de haber comido y bebido, confiados en su superioridad numérica y sin sospechar que 300 hombres israelitas estaban a punto de desatar el caos total en su campamento. En el silencio absoluto de la madrugada, cuando solo se escuchaba el respirar de miles de guerreros dormidos y el ocasional relincho de los camellos, Gedeón tocó la trompeta y quebró el cántaro que tenía en su mano. Inmediatamente, los otros 299 guerreros
hicieron exactamente lo mismo, creando un estruendo ensordecedor que despertó violentamente a todo el ejército enemigo. El sonido de 300 trompetas tocando simultáneamente en la oscuridad creó la ilusión acústica de que estaban siendo atacados por un ejército masivo que los tenía completamente rodeados. El ruido de los cántaros que se quebraban al mismo tiempo sonó como si fueran los cascos de miles de caballos galopando hacia el campamento. Y las antorchas que aparecieron súbitamente en todo el perímetro dieron la impresión visual de que estaban siendo atacados desde todas las direcciones por una fuerza abrumadora. Los madianitas despertaron en pánico absoluto, sin saber qué estaba ocurriendo, sin poder distinguir entre amigos y enemigos en la oscuridad, sin tener tiempo para organizarse o formar líneas de defensa. El terror se apoderó de cada corazón cuando escucharon el grito unísono de «Por Jehová y por Gedeón», que resonaba desde todos los puntos del campamento como si fuera el rugido de un ejército gigantesco. En medio del caos y la confusión, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Los soldados madianitas comenzaron a matarse entre sí, porque no podían distinguir quiénes eran enemigos y quiénes eran aliados. Cada sombra que se movía en la oscuridad parecía una amenaza. Cada sonido parecía indicar la presencia de atacantes israelitas. El ejército que había venido a conquistar Israel se convirtió en una multitud desesperada que huía para salvar la vida. Corrían hacia el Jordán, hacia Bet-sita, hacia Sererá, hacia la frontera de Abel-Mehola junto a Tabat, abandonando sus armas, sus provisiones, sus tiendas, todo lo que pudiera retardar su escape de lo que percibían como una fuerza sobrenatural que los había atacado. Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: «Descended al encuentro de los madianitas y tomad las aguas hasta Bet-bara y el Jordán». Los efrainitas respondieron inmediatamente al llamado. Tomaron las aguas y capturaron a los príncipes de Madián, Oreb y Zeeb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. La persecución continuó hasta que el ejército madianita fue completamente destruido. Los mismos pueblos que habían aterrorizado a Israel durante 7 años ahora huían despavoridos, abandonando no solo el territorio israelita, sino también las riquezas que habían acumulado durante años de saqueos. Toda la opresión que había pesado sobre Israel se desvaneció en una sola noche. ¿Te sientes identificado con Gedeón, escondido en el lagar, trabajando en secreto por miedo a ser descubierto? Tal vez en este momento de tu vida te sientes como el menor en tu familia, el menos capacitado en tu trabajo, el más insignificante en tu círculo social. Quizás has escuchado tantas voces que te han dicho que no tienes lo necesario para lograr algo grande que has comenzado a creerlo. La historia de Gedeón nos enseña verdades revolucionarias sobre cómo Dios ve nuestras limitaciones. Primero, que Él no busca personas que ya sean perfectas, sino personas dispuestas a ser usadas. No necesita que tengas todas las habilidades, sino que tengas un corazón obediente. No requiere que seas el más fuerte, sino que seas el más disponible. Segundo, que Dios puede usar tu sentimiento de inferioridad como el punto de partida para una transformación extraordinaria. Gedeón pasó de verse como el menor en la casa de mi padre a ser llamado varón, esforzado y valiente. Por Dios mismo, tu percepción actual de tus limitaciones no define lo que Dios puede hacer a través de ti. Tercero, que las victorias más grandes a menudo requieren que eliminemos todo lo que nos da confianza natural para depender completamente del poder divino. Gedeón tuvo que reducir su ejército de 32,000 a 300 hombres, porque Dios quería que la victoria fuera claramente sobrenatural. Cuarto, que antes de enfrentar enemigos externos, a menudo necesitamos destruir los ídolos internos que han contaminado nuestra vida espiritual. Gedeón tuvo que derribar el altar de Baal en su propia casa
antes de poder liberar a Israel de la opresión madianita. Si estás enfrentando gigantes que parecen imposibles de vencer, recuerda que el tamaño del problema no importa cuando tienes al Dios del universo de tu lado. Si te sientes inadecuado para el desafío que tienes delante, recuerda que Dios se especializa en usar personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. No permitas que tu pasado de timidez o inseguridad defina tu futuro de victoria. No dejes que las voces que te han dicho que eres insignificante ahoguen la voz de Dios que te llama guerrero valiente. No te enfoques en los recursos que no tienes, sino en el Dios que tienes. Tal vez tu ejército también necesita ser reducido. Quizás necesitas eliminar algunas cosas en las que has estado confiando más que en Dios. Tu título universitario, tu experiencia laboral, tus conexiones sociales, tu cuenta bancaria, no porque estas cosas sean malas, sino porque pueden convertirse en ídolos que impiden que experimentes el poder sobrenatural. Recuerda que tu batalla ya está ganada en el reino espiritual antes de que se manifieste en el reino físico. Dios ya ha puesto miedo en el corazón de tus enemigos, ya ha preparado el camino para tu victoria. Ya ha decretado que lo que parece imposible desde la perspectiva humana es inevitable desde la perspectiva divina. La historia de Gedeón nos demuestra que Dios no busca currículum impresionante, sino corazones disponibles. No necesita ejércitos grandes, sino fe genuina. No requiere recursos abundantes, sino obediencia completa. El mismo Dios que transformó a un agricultor temeroso en un libertador nacional puede transformar tu situación actual en un testimonio poderoso. Tal vez hoy te sientes como Gedeón en el lagar, escondido, temeroso, convencido de que eres el menos capacitado para enfrentar los desafíos que tienes delante. Pero quiero que escuches las mismas palabras que Dios le dijo a él. Jehová está contigo, guerrero valiente. No importa cómo te veas a ti mismo, así es como Dios te ve. ¿Has sentido alguna vez que eres demasiado pequeño para el problema que tienes delante? ¿Has luchado con sentimientos de inferioridad que te impiden intentar algo grande? ¿Has experimentado cómo Dios ha usado tus debilidades aparentes para mostrar su fortaleza? Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos qué gigantes estás enfrentando en este momento y cómo esta historia ha impactado tu perspectiva. Porque cuando compartimos nuestros testimonios de cómo Dios transforma lo ordinario en extraordinario, inspiramos a otros a creer que también pueden experimentar victorias sobrenaturales. Y si conoces a alguien que se siente insignificante, que está luchando contra sentimientos de inferioridad, que necesita recordar que Dios se especializa en usar personas comunes para hacer cosas extraordinarias, comparte este video con esa persona. Recuerda, no es el tamaño de tu fe lo que importa, sino el tamaño del Dios en quien crees. No son tus habilidades las que determinan tu destino, sino tu disponibilidad para ser usado por el Altísimo. El mismo poder que liberó a Israel a través de 300 hombres está disponible para ti hoy. Dios lo hizo así esa noche. El vellón quedó completamente seco mientras toda la tierra alrededor amaneció empapada de rocío. Era una confirmación doble y contundente de que el Altísimo no solo había llamado a Gedeón para esta misión, sino que estaría con él de maneras que desafiarían todas las leyes naturales y todas las expectativas humanas.